Jungle. Audio Jungle. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a trabajar con el tema del mapeo bilineal. Ya trabajamos en el curso con dos mapeos importantes y fundamentales: mapeo lineal y mapeo de inversión. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con el tercer tipo de función que vamos a utilizar en la parte de mapeos. Entonces, la función, perdón, que vamos a trabajar hoy como mapeo bilineal son todas aquellas que podamos definir por esta forma: un A por Z más B entre CZ más D. Entonces, ejemplos de esas funciones, todas las que quieran, donde para este caso tanto A como B como C y D pueden ser los números complejos. Está abierto a eso. Deja de ser una función con todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. O sea, podríamos tener, por ejemplo, un caso particular, no sé, 2z más j entre z más 1, por poner una idea. Y eso es una función bilineal. Como función, no pierde, digamos, toda la perspectiva que le hemos dado. Yo puedo tener entonces un conjunto de preimágenes, y ese conjunto de preimágenes, por la función matemática, va a estar asociado a sus imágenes. Entonces, aquí lo que vamos a tener es, en el dominio de la función, una asociación con puntos del codominio. Por ejemplo, esta función, por darle una idea, ¿qué pasa si en el plano z, acá en las variables, tengo yo a la z igual a 0, más j0? Vean que este punto va a estar asociado aquí a una imagen que de 0 sería 0 en z, 2 por 0 más j entre 0 más 1, o sea, igual a j. Vamos a ver, vamos a ponerlo así: w igual a j. Entonces es una función. Cada punto que ustedes se les ocurra, por así decirlo, por ejemplo, z igual 1, como otro punto, ese punto va a tener su imagen acá. Sería que 2j entre 2. De hecho es 1 más j medios. Sí. 1 más j medios. Entonces eso sigue siendo una función. Ahora, solo que lo que queremos es trabajar estas funciones bilineales, igual que trabajamos con el mapeo de los dos anteriores, el lineal y de inversión. De forma de que si yo digo, ok, tengo el dominio aquí en el plano complejo, este es el plano Z, perfecto, y yo lo que les digo, por ejemplo, lo que vamos a ser capaces de hacer aquí es, si yo le doy este círculo, que está ahí, y le decimos que y encontrar, digamos, las imágenes de todos los puntos que están en este conjunto, desde un círculo, y decir, ok, si ese es el dominio, la gran pregunta a la hora de mapear con funciones bilineales es, ¿quién es el conjunto imagen? Acá en el plano Z. En el plano Z, perdón, en el plano W, y a través de una función bilineal. Ok, ese es el contexto de esta clase.
Hay varias ideas, quizás la forma más sencilla. El problema de esto es, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, en esta función? ¿Qué es lo que hicimos acá? Volvamos a contextualizar la función ejemplo que pusimos ahí. Tratemos de analizarlo así. Bueno, no, hagámoslo, este, hagámoslo de forma general, mejor, de una vez. Si ustedes tuvieran que calcular un valor, una imagen, solo un punto, ¿cuál sería el procedimiento si agarraran la calculadora, por ejemplo, y intentan calcular la imagen de z sub 0, donde z sub 0 es un número complejo, que yo quiero calcular su imagen? ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Habría que tomar, bueno, sería esto, bueno, digamos, lo que habría que resolver matemáticamente sería esta operación. Son operaciones de números complejos, como multiplicar, sumar, dividir. Pero ¿qué tendrían que hacer, digamos, como procedimiento? En el procedimiento 1 tendrían que agarrar a y multiplicarlo por z sub 0. Y después sumarle b. Eso suena a un mapeo lineal, porque yo estoy con el a estaría rotando y escalando, y con el b lo trasladaría. Y esto me daría un número. Llamémoslo número e. Luego, en un paso 2 tendría que tomar a c, multiplicarlo por el mismo valor z sub 0 y sumarle, aquí me equivoqué, esto de acá es d, y sumarle d. Esto me da un punto f. Y luego, con el valor que obtuve en e y con el valor que obtuve en f, aplicarlo como un tercer paso, hacer e entre f. Y ahí podría ya tener lista la imagen. El detalle es que este procedimiento, primero, no es secuencial. No es que usted va paso a paso sobre el resultado anterior y aplicándole cálculos para llegar a un resultado final, sino que es, de alguna forma, es como paralelo con la parte que uno entiende como es como una multitarea. Entonces usted resuelve esta tarea para resolver y encontrar aquí un valor, que esa sería la tarea 1. Y además habría que calcular paralelamente esta tarea 2 para poder finalmente calcular la tarea 3. Es como un multitasking. El problema es que la estrategia de mapeos que nosotros hemos desarrollado y cómo funciona, tanto el mapeo lineal, que era el que tenía como una secuencia de pasos importante, ya tenía 3 pasos, no podía trabajar, o más bien trabaja asociada a que usted haga una secuencia. Usted tomaba el dominio y decía, rotémoslo. Luego ese dominio lo podemos escalar y aquí tenemos un resultado parcial. Y ahora ese resultado apliquémosle el beta, que era la traslación. Y ya, esa secuencia éramos capaces de ejecutarla matemáticamente para encontrar al final el dominio. Aquí esto no es posible hacerlo acá. Pero hay una idea así genial para poder manejar estos mapeos que de pronto al que dijo, no, estamos viendo la función de una forma errónea, veámosla de esta forma, y dijo, agarre a z más b, eso es un polinomio de orden 1, y aplíquele una división de polinomios con el polinomio que está abajo, que es el cz más d. Y apliquémosle una división de polinomios. ¿Cómo es una división de polinomios? Yo aquí voy a poner una constante que multiplicada por este primero, cz, me dé a z. Entonces, ¿qué necesitaría? Necesitaría a dividido entre c. Esto multiplicado por el de arriba me va a dar a z. Y aquí entonces tengo que multiplicarlo por el segundo. Entonces sería a d entre c. Y apliquemos una resta. Eso es lo que, digamos, cómo funciona la división de polinomios. Hay que restar es del polinomio
a dividir entre este factor, donde siempre la idea de la división es lograr que este primer resultado sea 0. Y luego vamos a tener entonces b menos a de c. Resulta que en la división de polinomios, este señor de acá es lo que se llama cociente de la división. Esto que está quedando aquí se llama residuo de la división. Si ustedes observan, tanto el residuo como el cociente son números complejos, son constantes, porque ahí ya no hay un z, z es la variable. Ahora, cuando nosotros tenemos esta ecuación aquí, o esta división, resulta que podemos decir que la función se puede armar en forma equivalente como cociente más una función que es residuo entre el divisor. Y esto va a ser igual entonces a la función original, que en nuestro caso es az más b entre cz más d. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función? Entonces, nuestra función, entendiendo el resultado que tuvimos, es cociente, que es a entre c, más el residuo, que es b menos, aquí podríamos hacer un residuo como un denominador que sea bd menos ad. Creo que aquí cometí un error. Claro, aquí hay una c, no una d. Esto era b menos a entre c. Bien. Aplicando ahora sí, como un denominador, esto sería más bien entonces el común denominador tendríamos b por c menos a por d entre c. Eso entre el divisor que sería cz más d. Ahora, si nosotros asumimos aquí algunos parámetros, por ejemplo, algunos cambios de variable para cambiar las constantes y llamarlas así, llamemos que alfa es igual a c, llamemos que beta es igual a d, llamemos que lambda es igual a entre c, y llamemos que mu es igual a bc menos ad, ac, entre c. Si asumimos eso, porque vean que todos estos son cálculos, da un número, a entre c, b por c menos a d entre c da otro número. Si usamos esos parámetros, podríamos nada más reescribir la ecuación un poquito más elegante, que lo que queremos es escribirla así. Ahora, esto se supone que es totalmente equivalente, se supone no, es equivalente, ay, me equivoqué, a AZ más B entre CZ más D. ¿Qué es la gran diferencia de representarlo de la forma de esta primera, la que está al lado izquierdo de la original? Que cuando usted hace el cálculo y si usted quiere encontrar una imagen para un punto, para una preimagen, ¿cómo lo calcularíamos? 1. Multiplicamos por alfa. Al multiplicar por alfa, ¿qué tenemos? Escala y rota, porque eso es lo que produce al multiplicar la variable compleja por una constante compleja.
que ya eso es una partecita de mapeo lineal, una partecita. 2, le vamos a sumar beta, para calcular, ahí ese es el procedimiento. ¿Qué es lo que hace esto? Traslada. Vean que aquí hay un mapeo lineal completo. Luego, el resultado que tengo ahí, le hago un 1 entre ese valor. O sea, digamos, al resultado que está abajo lo calculo como 1 entre el valor que llevo, para después multiplicárselo a mu y después sumarle lambda. Entonces, el primero de esos pasos es 1 entre el resultado que llevo abajo. Eso no es más que invertir. Que esto es entonces, este paso de aquí es un mapeo de inversión. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar por mu. ¿Qué va a hacer a la hora, a lo que llevo al multiplicarlo por mu? Lo va a escalar el dominio, lo que llevo ahí como conjunto de números, lo va a escalar y rotar. Y el último paso, que ya para obtener la imagen al final, va a ser de sume lambda. Entonces eso significa una traslación más. Y esto entonces me está diciendo que aquí hay otro mapeo lineal. En secuencia, vean que todo es una secuencia única. El dominio original se escala, se rota, luego se invierte, luego se escala y se rota y luego se traslada. Me brinqué la traslación al inicio, pero si contamos todos los pasos, hay 7 puntos, pasos o procedimientos para poder pasar del dominio al codominio. El detalle es que los 7 pasos los conocemos, porque son los pasos que se ejecutan o el procedimiento que trabaja el mapeo lineal o el mapeo de inversión. Al final, entonces, un mapeo bilineal es un mapeo largo, donde hay que hacer de todo. Lineal, bilineal, y el caso más largo posible es 7 pasos de mapeo. Pero entonces significa lo que yo les había mencionado. Si yo domino el mapeo lineal, si yo domino el mapeo de inversión, esto no es más que hacer ejercicios o mapeos con un grado de complejidad, digamos, en el detalle que es más extenso, mayor a los anteriores. O sea, son más largos. Eso es un mapeo bilineal y es lo que tenemos que saber. Mapeo bilineal también tiene mapeo inverso, por la misma definición también tiene puntos fijos y vamos a hacer mapeos de dominios particulares. Entonces vamos a empezar con este ejemplo, que es uno de igual del libro de ejercicios de apuntes que tenemos. El ejercicio 2.51. Vean que es una función de mapeo acá, bilineal. Y vamos a mapear el interior de este círculo. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos mapeo bilineales, vean que aquí está la forma estándar. Hay que descomponer esa forma estándar. Yo prefiero, ¿cómo fue que descompusimos el mapeo anterior? Dividiendo polinomios. Para mí es la forma más simple de hacerlo, porque no necesito recordar fórmula, ni usar fórmula, ni nada. Solo tengo que saber hacer división de polinomios y un solo paso de división. Entonces es bastante simple. Por ejemplo, entonces la descomposición, entonces lo que vamos a hacer primero es la descomposición. De f de z. Ok, vamos a ver esto como un f de z. La división de polinomios que hay que hacer es este polinomio entre z más j. Ven que aquí sería qué número multiplicado por z me da z de 1.
1 por z, z. 1 por j más j. Restamos el polinomio y tendríamos 0 y menos 2j. Significa que f de z se puede reescribir como, recuerdan, cociente entre el residuo y el divisor abajo, una nueva fracción. Significa, vamos a poner aquí, digamos, los pasos de mapeo que ocupamos. A veces esto se le conoce como mapeos elementales. Son rotar, escalar, trasladar, invertir. Entonces vamos a ponerlo así. Primer paso. ¿Qué haríamos para calcular una imagen? Si usted toma z, lo primero es multiplicarla de por 1. Eso no, digamos, el multiplicarla por 1 no va ni a escalar ni a rotar. Entonces no se considera. No es relevante ponerlo como un paso. El paso que sí es relevante y que va a significar algo que cambia es sumarle j. Entonces eso lo que significa es una traslación de la constante es j, que esto lo que produce es 1 hacia arriba. El segundo paso es la inversión, porque lo que tengo abajo tengo que calcular el 1 entre ese valor primero. Entonces el segundo paso es una inversión. El tercer paso es multiplicarlo por menos 2j, que eso va a producir un escalado de 2. Y luego el menos j que tiene ese número, eso lo que va a hacer es una rotación de menos 90 grados. El menos j tiene menos 90 grados de ángulo. Y el último paso, tendríamos una traslación de una unidad. Traslación de 1, que eso sería 1 derecha, porque es real. Y por ahí, digamos, sigue el trabajo de entonces hacer el mapeo. Vamos a ayudarnos con Desmos para ir haciendo el mapeo de esto. Entonces vamos a ver cómo acá. Empecemos con, creo que ese nos sirve. Entonces el paso 1 es el dominio. Entonces dibujemos el dominio aquí primero. El dominio es, vean que es un círculo centrado en el origen de radio 2. O sea, x al cuadrado igual a 4. Y como es el interior, pongámoslo así. Así. Ese es el plano Z que vamos a tomar como dominio. Bien. Ese sería el dominio, o sea, este sería acá, vamos a ponerle para que plano Z. Donde lo que tenemos es el círculo de radio 2.
Entonces vamos a empezar por el paso 1. El paso 1 que teníamos era traslación de J hacia arriba. Entonces vamos a poner acá, paso 1, traslación en J. Entonces si yo quiero trasladar este círculo para arriba, solo tengo que moverlo una unidad en Y. Entonces para trasladarlo acá, es muy simple de aquí, ya. Ese sería uno hacia arriba, sí. Es el radio 2, entonces va uno hacia arriba. Entonces vamos a poner el dibujo acá. Escondemos es bonito por el detalle que los dibujos los puedo ir haciendo a escala, pero lo mejor posible. Genial. Ahora, paso siguiente era la inversión. Esta inversión, vean que es un círculo que no pasa por el origen, entonces va a ser mapeado. Es un círculo que no pasa por el origen, va a ser mapeado a otro círculo que tampoco pasa por el origen. Este mapeo, así como lo estoy viendo, no le veo una forma tan sencilla de mapear. No. Yo lo haría por fórmula mejor. Entonces vean que en este caso tenemos el radio es igual a 2 y el z sub 0 es igual a j. Entonces el z sub 0 está aquí. Y tengo entonces un radio de 2 unidades. Con esto podemos mapear y necesitamos la fórmula para mapear círculos para la inversión. Bien, entonces teniendo las fórmulas y ya teniendo el radio y el centro del círculo que queremos mapear, hay que empezar por calcular alfa, que alfa sería el radio al cuadrado, que sería 2 al cuadrado menos la magnitud de z sub 0. Y vean que aquí hemos puesto la magnitud de z sub 0, ese vectorcito que está aquí, representa a z sub 0 como número complejo, entonces su magnitud es 1 al cuadrado. Esto es igual a 4 menos 1, 4 menos 1 igual a 3. Ahora, vean que alfa es distinto que 0. Entonces significa que se va a mapear a un círculo, que era lo que habíamos dicho. Que entonces W sub 0 sería, bueno, primero empecemos con el radio. Tendríamos el radio es igual al radio original, que es 2, entre el alfa, que es 3. O sea, 2 tercios. Y
omega 0 va a ser igual a menos z sub 0 es j. Hay que conjugarlo, luego ponerle un menos y aquí va entre 3 que es el alfa. O sea, esto de j conjugado es menos j. Con el j afuera, con el negativo de afuera, esto se hace j tercios positivo. Significa que el círculo que tenemos como mapeo de inversión es z más j, z menos j tercios igual a 2 tercios. Digamos que no lo grafique. Dos tercios al cuadrado es 4 novenos. Y un tercio hacia arriba, que está el centro. Entonces el círculo mapeado, después de la inversión, el celeste queda de color negro. Sin embargo, hay un detalle que hay que ver aquí. Entonces el detalle es, ¿cuál es el área? Si yo tengo el interior del círculo celeste, que ese es el que yo estoy mapeando, vean que el interior tiene el origen. Entonces, cuando yo le hago la inversión 1 entre el origen, tiende a infinito. Entonces, ve que son muchos puntos que están cerca de ese origen. Entonces, más bien el mapeo, al aplicar la inversión, no puede tener al origen a la hora. Entonces, esto más bien tiene que ser para que calce al revés. La inversión va a provocar de que las imágenes después de este momento, la inversión, estén ahí afuera. Entonces, eso va a representar nuestro paso 2, la inversión. Vean, hay cosillas ahí que se ven bien, digamos, la fórmula, si hacemos los cálculos, debería de cerrar bien todo. Por ejemplo, este punto de aquí abajo, este punto es menos 1 a la hora, o menos j. A la hora de invertirlo va a ser j. Aquí está bien, en el borde. Y aquí arriba, esto es 3j. Entonces la inversión de 3j es menos j tercios, que es este numerillo de aquí. Aunque ahí no se debe exacto porque es un tercio, pero ahí tendríamos el menos j tercios. Y el centro, bueno, y el centro sí estaba como por aquí, que es el j tercios. Pero ahí vamos con la inversión. Entonces, creo que ya aquí nos quedamos sin campo en esta página. Entonces vamos a poner una página más. ¿Qué ocupamos aquí? Bueno, voy a traerme porque si no se me olvida. Nos hacen falta estos pasos. Vamos a dejar esto por aquí. Entonces nuestro paso 3 es escalar el círculo que tenemos ahí.
Entonces, en este caso, el círculo no pasa por el origen, entonces hay que escalar todo. Vean que el círculo que tenemos ahí es, entonces, todavía esto no es el plano Z, el plano W, pero llamémosle W. Digamos que ya casi el W va a ser hasta que lleguemos al quinto plano. Estos son como planos intermedios. Entonces podríamos llamarle W raya, para dejarlo así. W raya está centrado en tercios, de hecho así lo pusimos atrás W, pero bueno. Y tiene radio de 2 tercios. Entonces este círculo, cuando se escale, va a escalar el centro donde está ubicado, así como el radio del círculo. Entonces, el radio escalado va a ser igual a 2 veces el radio original. O sea, vamos a tener un radio de 4 tercios. Y el z sub 0, que es igual a j tercios, va a multiplicarse por 2 y entonces va a ser 2j tercios. Entonces el círculo que vamos a tener luego del escalamiento va a ser que sería aquí 4 tercios. Entonces de hecho voy a dejar y voy a dibujar debajo para que vean cómo se escala. Ahí está igual, pero hay que escalar esto. 4 tercios al cuadrado sería 16 noven. Sí. Ahí está el escalamiento. Vean cómo todo escala, digamos. Esta distancia que estaba aquí escaló, ahora es todo esto. Y este punto, que era 1, a la hora de escalar es el 2. De hecho, igual este era 1 tercio aquí. Ahora va a ser aquí 2 tercios. Entonces vean que el escalamiento como ahí, digamos, ahí está bien. Entonces esto sería quitar ahí tendríamos el escalamiento. Esto está un poquito grande, vamos a hacerlo más pequeño. Se lo lleva. Bueno, este es acá el escalado, el paso 3. Vamos a acomodar aquí a ver si puedo poner esto para el paso 4. Entonces vamos a aplicar una rotación de menos 90 grados. Como es negativa, es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces es como si ustedes estuvieran aquí, en el origen de este plano, lo pegan y ahí como con un clavo y le dan 90 grados en el sentido de las manecillas. ¿Qué es lo que va a cambiar? El radio no va a cambiar, solo va a cambiar el centro. El centro va a rotar. De hecho, para eso vamos a ponerle aquí. Vean que podríamos poner un círculo. Era 1 tercio, es donde está. Subió a 2 tercios, entonces sería 4 dividido entre 3. Suave, ¿no? El centro es 2 tercios. 4 entre 9 es. Ahí. Esto está marcando el centro del círculo. Entonces el centro del círculo va a pivotear en rotación por este círculo. Va a ser 90 grados hacia acá. Entonces aquí va a estar el centro del círculo después de la rotación. Eso lo que significa es que nada más
Lo único que va a cambiar es que estos menos 2/3 de aquí va a quedar en Y, que estaba en Y va a quedar en X. De hecho, véanlo ahí. El centro viene, se traslada y ahora está acá y ahí está el círculo. Entonces el círculo anterior, que era este, y viendo la de la rotación, ahí está el círculo ahora con 90 grados. Entonces, de verdad que se ayudó un montón. Y el último paso, que es la traslación, ¿de qué pasó? ¿Por qué se fue para abajo? Bueno, esto lo podríamos hacer aquí, ahí hay espacio. Entonces la traslación es 1 a la derecha. Entonces nada más el centro del círculo se tiene que desplazar 1 a la derecha. Entonces le vamos a restar 1 más acá. Y listo. El centro del círculo de hecho va a ser -2, -5/3. Sí, -5/3. Y solo que vamos a hacerlo en un dibujo extra para que se vea. Si uno puede comparar y ver los efectos. Ven que ahí, ¡pa! El desplazamiento. Bien, volvamos acá. Bueno, vamos a dejar compartir aquí este gráfico. Vamos a salvar este como... Este era el ejercicio 252. Ok, y vamos a ponerlo aquí finalmente. Okay. Aquí queda el enlace para ver el vídeo. Entonces, este de acá sí ya es el plano W. Ya después de los 5 pasos y hacer el mapeo y demás. Y este, entonces ahí, digamos, las imágenes de todo el dominio están en esta región de color celeste. Ahora bien, vamos a seguir entonces con este otro ejercicio. Este ejercicio es un problema de examen. Tenemos una función bilineal igual. Hay que calcular varias cosas, inclusive el mapeo de la figura de abajo. Entonces vamos a ir poco a poco.
Primero dicen qué tipo de mapeo es. Es un mapeo bilineal. Porque, bueno, la, recuerden que un mapeo bilineal es aquel que tenga esta forma. Y si vemos esta función es menos jz, tiene la misma forma, cada constante con sus valores y demás, entonces es un mapeo bilineal. La segunda parte es cuál es el mapeo inverso. Recuerden que el mapeo inverso es el que, si yo le doy una imagen, me devuelve una preimagen. Entonces, teniendo al mapeo de esta forma, yo lo que voy a querer es encontrar una función de W para poder encontrar Z. Entonces voy a despejar de esto de aquí al lado. Yo lo que quiero es esto. Entonces voy a despejar de aquí eso. Entonces aquí tenemos. Multiplicamos para allá. Entonces sería ZW menos JW igual a menos Z por menos, o sea, menos J por Z más 1. Agrupo los Z's de algún lado. Vamos a hacerlo aquí. Y el resto va para el otro lado. Y despejo. Vean que esto es exactamente la forma de yo darle una imagen del W y que me devuelva la imagen de Z, del plano Z. Entonces esto que está aquí es el mapeo inverso. Entonces tenemos que es un mapeo bilineal, ese es su mapeo inverso. Además dice que calculemos los puntos fijos. Para encontrar los puntos fijos hay que resolver esta ecuación. Vamos a ver si tienen solución agradable. Es aquello, o sea, el cual si yo le pongo un valor en la preimagen, me devuelve como imagen el mismo valor. Eso es lo que significa esta ecuación que estoy igualando aquí. Y desarrollando esto, ¿qué tendríamos? Z cuadrado hasta esto se cancela y queda z cuadrado igual a 1, que eso es un polinomio sencillo. Entonces significa que los puntos fijos son más menos 1. Son 2 y esos son más menos 1. Esto de acá son los puntos fijos. Tenemos los puntos fijos y el 4 dice los escalamientos y todo lo que tiene este mapeo. Para hacer esto, vean que hay que hacer la división de polinomios. Entonces hay que tomar menos jz más 1 entre z menos j. Viene menos j por z menos jz. J por j menos 1 y menos, eso queda menos 1. 0 y 2. Significa que la función es igual a menos j recuerden que el residuo es el que va aquí arriba. Entonces esto tiene una traslación
de menos j. Tiene una, bueno, no, inversión. Luego tiene un escalado de 2. Y de último, una traslación de menos j. Estos son los pasos o mapeos elementales. Okay. Y el quinto paso es que lo mapeamos. Tenemos la figura. Está bonita y aplicarle el mapeo. Entonces vamos a llevarnos varias cosillas para allá. Vamos a llevarnos esto. Para allá me refiero, ocupamos ya otra página. Y bueno, y el original. Esto. Voy a recortar solo la imagen. Entonces esto que está aquí para nosotros es el plano del dominio, que usualmente llamamos plano Z. Ese es el dominio que queremos analizar. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a verle cómo nos va en Desmos. Ahí. Desmos. Vamos a hacer una gráfica, vamos a salvar esta. Vamos a hacer una nueva y esta es el 2.53. ¿Saben que me equivoqué? El anterior era 2.51. Este es el 2.52. Vamos a ponerle 2.52 original. Entonces, ¿qué tenemos ahí para empezar? Entonces es un círculo de radio 1. Y también hay ese es de radio punto 5. Y está trasladado acá. Voy a acomodar esto. Y está trasladado en punto 5. Y si queremos pintarlo, vamos a ver si me acuerdo cómo pintar esto. Esto sería todos los Y. Menor a la raíz de X.
Ah, no, ese es el de radio 1. Y solo quiero que X sea entre 0 y 1. Ahí estamos bien, más o menos. Pero puedo decirle que sean solo los Y mayores. Si yo le digo a 0, pinta todo eso. Entonces aquí tengo que decirle mayores a la raíz cuadrada de 0.25 menos... Bien, exactamente. Ahí nada más estoy usando la ecuación. O sea, al fin y al cabo, Desmos lo que ocupa es que yo le dé esta ecuación de acá y esta ecuación. Y yo le digo que son todos los puntos Y que los pinte mayores a esta y menores a esta. Y entonces, como es un círculo, yo lo que hago es nada más en la parte de espejo Y, pero para la parte de arriba, y espejo Y para la parte de arriba de esta, y lo uso aquí en la desigualdad. Y ya tengo, digamos, pintadito aquí. Entonces, este es el dominio. Entonces, con el que empezamos. Ahora hay que mapear una traslación de J, pero hacia abajo. Entonces hay que agarrar eso y trasladarlo J hacia abajo, eso es en Y. Entonces hay que empezar, vamos por poco a poco. Hay que sumarle 1 y ahí se traslada J hacia abajo. Igual. Además, sí. Y la del área. Hay que restarle 1. Pero 1, ese hay que restarle es menor o igual a esto menos 1 y esto menos 1. Sí, genial. Entonces ahí ya, digamos, ven que todo lo de arriba se traslada 1 hacia abajo. Lo puedo apagar aquí y ahí está. Entonces este es el primer paso. Entonces después de la traslación sigue la inversión. Entonces que este es el paso que lleva un poquito siempre más de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, el de color negro, a la hora de invertir, ven que es un círculo que pasa, está centrado en el eje imaginario, toca el origen y pasa por menos 2J. Eso va a ser una recta que pasa por J medios. Entonces, de hecho, para que se vea la concordancia, voy a poner este de color negro. El círculo de color negro abajo, ya hemos mapeado varios de este tipo, se pasa a ser una recta de arriba por J medios. ¿Por qué J medios, no J2? Ahí. Porque menos 2J, si usted hace 1 entre menos 2J, da J medios. Entonces así puedo saber que la recta horizontal es esa. Y ahora es el otro círculo, pero ese círculo no pasa por el origen, ese círculo hay que mapearlo por fórmula.
Entonces este círculo vamos a ver qué radio tiene y dónde está centrado. Esto tiene radio 0.5 y está centrado en 1,5 menos J. ¿Ok? Vamos a hacer calculillos. Ocupamos. ¿Cuánto es la magnitud de Z sub 0? Bueno, es la magnitud. Es raíz de 5 medios. Bien, esta es la idea. Lo que ocupamos es calcular alfa. Es un círculo, entonces esto lo que ocupamos es el radio al cuadrado, que sería 1 medio al cuadrado, menos estaba calculando esto. Esto da -1. Y ahora, para calcular el círculo el que se va a mapear esto, eso sería el radio. Tendríamos 1 medio en R dividido entre el alfa, que es -1, o sea, igual a 1 medio. Y omega 0 sería menos 1 medio menos J. Estos se cancelan. Y sería 1 medio más J. El conjugado cambia el menos. Listo, entonces significa que esto es este es el círculo al que se mapea por inversión. Sube sería este. Ahora falta el área, pero vamos a ver. Esto del área es un poco más truculento, entonces vamos a apagar esto. Voy a poner esto, era de color rojo, entonces vamos a poner primero esto de color rojo. Ajá. Voy a explicar esto del área en grande con todo el espacio, porque aquí ocupamos sacar bien esto.
Vean, el área es lo que aprendimos en mapeo de inversión. Entonces vamos a empezar en algún punto del recorrido del contorno, o sea, en la frontera que delimita el área que tenemos. Entonces este punto quizás es el más fácil, -1. ¿Dónde está mapeado el -1? Por inversión, a J. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, este recorrido. Cuando voy hacia cero sobre el eje imaginario, es lo mismo que vaya hacia infinito, porque es lo mismo, no, va hacia infinito las imágenes. Y como aquí estoy, ven que todos los ángulos están aquí de -90 grados, tiene sentido que las imágenes vayan hacia allá 90 grados, porque la inversión invierte el ángulo. Ahora, del 0 acá tengo que venirme por este círculo. Entonces, estando en infinito, tengo que venirme por este círculo, que este círculo, si le llamo 1, es esta recta. Entonces, vean que todos estos números complejos de acá están en el cuarto cuadrante, entonces son ángulos que van a estar en el primero. Entonces eso me dice que aquí estos son los puntos. ¿Y dónde tengo que llegar? Aquí, a la intersección con, llamemos a este 2 y a este 2. Entonces, estando en la intersección, tengo que ahora ir por acá. Entonces vean el comportamiento de este número complejo aquí. Vean que aquí esta es la distancia más lejana. Luego se empieza a acercar, a acercar, a acercar, a acercar. Esto es como la distancia más cercana y luego crece un poquito. Entonces la inversión tiene que producir el efecto contrario. Ven que aquí está, este es el origen del plano. Entonces, aquí es donde estoy. Entonces vean que empezamos a acercarnos en el plano anterior. Entonces yo me voy a empezar a alejar aquí. Luego empieza otra vez a alejarse, entonces me vuelvo a acercar. Ven que esta es la región de aquí, que tiene el comportamiento que esperaríamos que debe tener entonces el mapeo de inversión. Y ahora sí, si usted viaja como si fuese en un carro, a pie o en moto, como sea, por este recorrido, vean que el área siempre está al lado derecho. Entonces aquí también va a mantener el lado derecho. Entonces queda esa región. Entonces eso lo podríamos decirle a Desmos que lo pinte. Vamos a intentarlo. ¿Qué tendríamos que decirle? Esta no es tan trivial. Si yo tomo esta ecuación, este sería y mayor a 0.5, pero de 1 para x mayores a 1. Y todavía aquí tengo que decirle aquí lo que le estoy diciendo, en la parte le di esta ecuación y que sean los y mayores. Luego
para esta región, de aquí mayores a este valor, a 1/2. Pero me hace falta esto, que son los valores menores a este círculo y mayores a esta recta. Entonces aquí sería mayor a 0.5, pero menores, pero esa recta lleva un menos aquí para despejar. Y aquí sería 0.25 más menos x menos 0.5 al cuadrado. Y eso sí, que x sea nada más desde 0.5 hasta 1. Y en y esto llevaba 1. Ahí. Ahí está. Save. Para que aquí quede bien, vamos a ponerle todo el mismo color. Qué bonito. Vamos a ver. Este es el, ya digamos, aplicando la inversión. Ahora, ¿qué es lo que sigue? No recuerdo, vamos a revisar. Escalar por 2 y trasladar menos j. Entonces el siguiente paso es... Perdí el lápiz. Aquí está. Este sería que el tercer paso. Escalar por 2. Entonces hay que trabajar esto aquí. Esta recta, que es lo que la frontera abajo, qué raro, no la copió. No quiere. Vamos a ver, Y está pegada. Ahora sí, no sé, no quería. Si la recta pasaba por 0.5, al escalarla por 2 va a pasar por 1. Escala a 1. Ahora, el círculo, vean que este círculo, vamos a ver, era un círculo que tenía un medio más j. Y tenía el radio, un medio era. Me lo van acá a la par. Lo habíamos calculado. Ok. Entonces, cuando vamos a escalar por 2, el radio nuevo va a ser un medio por 2, va a ser 1. Escala 1. Pero también se escala el centro. Entonces, el centro, que es un medio más j, se multiplica por 2. Entonces, va a ser 1 más 2j. Entonces, el círculo escalado va a ser menos 1 más 2j igual a 1. Entonces este círculo acá, que ese círculo estaba aquí en este. Entonces ahora tenemos 1 aquí, 2 aquí
y el radio pasa a ser 1. De hecho, vean cómo todo escala. El 1 pasa a ser 2 y este punto que estaba aquí, raíz de 2, este punto que estaba aquí, escaló a 2 y vean que si aquí había una distancia, ahora aquí está el doble. Ahí está. Entonces, digamos, este ya no lo ocupamos y este tampoco. Y hay que agarrar estas ecuaciones de área para pintar el área. Esto es 1, 1, 2. Ok, ahí está esa parte. La otra ecuación es esta, que sería entonces aquí 1. Y esta última, hay que ajustar varias cosillas. Esto es hasta 2. Pero ahí está. Creo que me faltó ajustar este. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo del mismo color. Ahí está escalado por 2. Ya no tenemos espacio aquí. Entonces vamos a ponerlo en una página más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por un último paso, el último paso era trasladar menos J, entonces eso significa que 1 hacia abajo. Este círculo lo vamos a bajar hacia que llegue, de hecho hay que este punto debería tocar aquí y bajar y quedar. Entonces eso en Desmos es facilísimo darle la traslación. Entonces la traslación la lograríamos como este, que sería Y1, va a ser Y0. Este círculo, entonces en lugar de estar centrado en 2, va a estar en 1. Y listo, luego son las áreas. Este que entonces hay que restarle 1 aquí. Este que sea más bien mayor a 0. Entonces esto es 0 aquí y aquí restarle 1. Entonces podemos ponerle un color igual. Entonces vean que el círculo todo bajó 1. Entonces podemos apagar y esto, y esto, y ahí está.
Y eso tendríamos el mapeo listo. Vean que la parte interesante entonces al final es que todo esto que está aquí de color oscuro, esto entonces es el codominio de la función que mapeamos. Para el dominio que era aquel circulito con el cachillo verde que tenía, donde el original era este. Todos los puntos que están acá, si ustedes calculan la imagen con esta función bilineal, sus imágenes viven o se encuentran en esta región. El conjunto imagen, como le queramos llamar. Audio Jungle.